la experiencia de quienes lo hacen, la preparación del radiotrazador y hay las características de los pacientes y demás. Entonces se ha tratado de estandarizar la evaluación del PET y existen ya criterios para poder estandarizarlo y darlo como positivo o negativo. Incluso hay estudios en los que han utilizado 5 observadores para poder estandarizarlo. En este estudio lo que se trata de hacer es estandarizar la respuesta del PET en relación al tratamiento en pacientes con enfermedad avanzada o en recaída. Tenemos a estos pacientes a los que se les dio un esquema de ICE, 2 ciclos, cada 15 días, en total 4 tratamientos, a pacientes con 0 o 1 factor de riesgo, y el grupo B fueron pacientes con 2 o más factores de riesgo. Después de esta quimioterapia se les llevó a movilizar para poder hacer las cosechas y posteriormente el autotrasplante, y después de esta movilización fueron reestadificados con PET y se dividieron en el grupo de PET negativo y PET positivo. Todos aquellos que tuvieron el PET positivo se les dio un esquema, 2 ciclos de GBD para meter a estos pacientes en alguna respuesta. Los pacientes que tuvieron alguna respuesta o una respuesta global se llevaron a trasplante autólogo a quimioterapia intensa con un rescate con trasplante autólogo. Aquellos pacientes que reunían criterios para recibir radioterapia la recibieron, y los criterios que actualmente se usan es un PET positivo en una lesión igual o mayor a 2.5 centímetros de diámetro, es como se considera positiva. Si, aunque sea positiva con un diámetro menor, aunque tenga captación con un diámetro menor, se considera negativa, y ese fue el criterio que emplearon aquí. Evaluaron además los factores de mal pronóstico que tenían estos pacientes, y de todos estos, los que tuvieron una diferencia o un impacto en la diferencia en el análisis univariable fueron aquellos que tenían el PET positivo o negativo y aquellos que tenían infiltración o enfermedad extranodal. Son los que tuvieron, también hubo en cuanto a más de 2 factores de riesgo. Sin embargo, cuando se hace el análisis multivariable, solamente tienen impacto el ser el PET positivo o la infiltración extranodal, con un Hazard Radio bastante alto para el PET positivo de 7.6 y para la infiltración a sitios nodales de 2.61. Cuando se evalúa la respuesta a 11 años o el seguimiento a 11 años, tomando en cuenta estos factores, vemos la diferencia que existe entre la sobrevida libre de enfermedad, y se dividen vemos aquí los pacientes que tuvieron el PET negativo, ya sea con el primer esquema de tratamiento o con la consolidación o con el segundo esquema de tratamiento antes del trasplante, no hay diferencia, y aquellos que tuvieron el PET positivo, la diferencia es evidente. Cuando solo analizamos a todos aquellos pacientes que recibieron las 2 esquemas de quimioterapia, la respuesta es mayor que cuando, aún a pesar de haber tenido el PET positivo, de aquellos que si no se les hubiese dado. Cuando hacemos o los agrupamos por estas características de PET positivo y PET negativo, más la variable de infiltración extranodal, se forman 3 grupos. El primer grupo, que es el de peor pronóstico, es aquellos que tienen el PET positivo, y los otros 2 grupos son PET negativo con enfermedad extranodal, y el de mejor pronóstico es aquel que tiene PET negativo sin enfermedad extranodal. Y como ven, entonces esas son las utilidades que podemos, o la combinación de los recursos que tenemos
en relación a poder tomar una decisión terapéutica en estos estadios tempranos utilizando pues adecuadamente el PET, ¿sí? Y la radioterapia como parte del tratamiento. En enfermedad avanzada, como ya habíamos comentado previamente, el estándar de oro pues es ABVD como quimioterapia, y básicamente porque tiene una respuesta global adecuada, una sobrevida libre de progresión igual o mejor a los otros esquemas de quimioterapia, pero sobre todo porque una menor toxicidad. Yo también diría porque es bueno, bonito y barato el esquema y es muy fácil de aplicar. Aún así, pues sabemos que tenemos entre el 60 y el 70% de respuestas con este esquema de tratamiento. Que se ha buscado la modificación o nuevos esquemas de tratamiento con la combinación de quimioterapia, considerando tanto la intensidad de dosis como la densidad de dosis en los pacientes para poder ofrecer una mejor respuesta y mejorar ese 60 y 70% de respuesta en los pacientes. Y como vemos, existen varios ensayos clínicos y la combinación de MOP-ABVD con ABVD, las respuestas son muy similares, las respuestas completas entre el 80 y el 70%, la sobrevida global es muy similar a 5 años, sí, las toxicidades son muy similares, sin embargo, el esquema de MOP-ABV tiene una mayor toxicidad, que eso es algo que debemos evaluar. Los alemanes hicieron un estudio comparativo entre estos tres grupos y idearon un esquema de quimioterapia intenso, donde el BIAPCOP también lo hicieron con dosis escaladas o fueron intensificándolo a lo largo del tiempo, y aunque se logran unas remisiones completas adecuadas, desafortunadamente la toxicidad hematológica grado 3 y 4 es muy alta y eso impacta a largo plazo en lo que es los efectos colaterales. Los otros esquemas son muy similares en cuanto a respuestas completas y a la toxicidad de la quimioterapia. En estos ensayos clínicos, como podemos ver, buscar la menor toxicidad en estos esquemas es uno de los objetivos, y sin olvidar lo que es las sobrevidas libres de enfermedades y las respuestas completas y la sobrevida global de estos pacientes. Recordemos que también hay una relación directa entre la respuesta completa medida por los criterios previos sin considerar el PET, y hay una relación directamente positiva con la sobrevida libre de enfermedad a largo plazo. Entonces, lograr respuestas completas no se ha dejado de lado, sobre todo en estos pacientes con enfermedad avanzada. Aquí también en estos pacientes la utilidad del PET se emplea para poder medir si hay enfermedad residual, si se tiene una buena respuesta y para ver el impacto en la sobrevida a largo plazo. A diferencia de los pacientes en estadios tempranos, vemos aquí que el impacto de tener un PET positivo es mucho mayor en estos pacientes, y la sobrevida libre de enfermedad en estos pacientes a 2 años es solamente del 13%, comparado con aquellos que tienen el PET negativo del 96%. De igual manera, cuando se toma la decisión, si se tiene el PET positivo, de consolidar a los pacientes con radiación local, mejora la sobrevida a largo plazo en un 86.1% a 3 años, y que es casi similar a pacientes con PET negativo, en los cuales solamente se vigiló y tienen una sobrevida libre de progresión del 92% a 4 años. Cuando se utiliza el PET entre los 2 primeros ciclos del tratamiento inicial para predecir la respuesta a largo plazo,
se puede tomar la opción de consolidar a estos pacientes al final con un esquema de quimioterapia que no hayan recibido previamente, o bien agregar una consolidación de quimioterapia más radioterapia, y como ven ustedes, se mejora la respuesta de este 13% a un 65% a 2 años, y aquí en este ensayo clínico al 53% cuando el PET es positivo y se utilizó un esquema altamente intenso para su inducción y una consolidación con un esquema no utilizado que es ABBD.